Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han leído, pero quiero que abras la palabra de Dios en este pasaje. Si no lo tienes subrayado en tu Biblia, sería bueno que lo subrayaras. Y si no te lo has aprendido, sería bueno que lo aprendieras, que lo memorizaras. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amado Señor, te suplicamos que tú tomes el control. Tú conoces de qué forma nos distraemos tan fácilmente y estamos en la tentación y caemos en la tentación de estar evadiendo tu palabra a través de nuestras propias obsesiones. Te suplicamos que liberes nuestras almas de la distracción y nos dé la oportunidad de concentrarnos. También a mí, como siervo inútil, Señor, te lo suplico, que estas palabras sean de manera especial usadas para tu pueblo, para servicio de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Si observamos los evangelios de Jesús, nos van señalando la intervención de la mano poderosa de Dios, de Jesús, para sanar paralíticos, ciegos, leprosos y aún muertos. Aquello que no es vida, Jesús tiene el poder para cambiar a la vida. Y ahora Jesús resume en este pasaje el propósito de por qué viene y está aquí entre nosotros, para dar vida, pero no cualquier vida, una vida en abundancia. La pregunta que surge es: ¿qué es vivir? Muchos pensadores han pensado en esto. Hay una frase que dice: si no conoces la vida, ¿cómo puedes conocer la muerte? Otra frase, otro pensamiento dice: la gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, de amar, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Otra frase dice: no le temas tanto a la muerte, sino más bien a la vida inadecuada. Esa me gustó. Bueno, todas las tres, pero esto me hizo pensar mucho. No le temas tanto a la muerte, sino más bien a la vida inadecuada. Jesús tenía forma de inquietarnos con esa pregunta. Él también lanza la pregunta inquietante sobre la vida cuando Jesús dijo, ¿te acuerdas? Alguien que lo quería seguir y que le dice: Señor, deja que primero entierre a mi padre. Y dice Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, hay quienes viven, pero viven como muertos. En el idioma original griego hay tres palabras distintas para traducir vida, de tres formas distintas. Por eso debemos de entender que el griego en que está escrito la Biblia es un lenguaje muy amplio. Una misma palabra tiene muchos significados. En el español, pues vida es vida, pero en el griego se escribe esa palabra y está significando muchas cosas. Por ejemplo, vida en Lucas 8:14, los afanes y riquezas, dice el Señor Jesús, y los placeres de la vida, usa la palabra griega bios, es la vida biológica. Ahí se refiere a la vida biológica, bios. Pero también en Mateo 16:25, cuando Jesús habla y dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, usa la palabra psuge, que es la palabra de la vida del alma, anímica. Entonces ya tiene otro significado, la vida del alma.
El que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y aquí se trata de una vida no biológica, sino de una vida del alma. Y luego, en este caso, en Juan, capítulo 10, versículo 10, cuando dice que Él viene a dar vida, usaba la palabra griega zoe. Zoe significa la vida espiritual. La vida espiritual, la vida eterna, ya es otro tipo de vida. Para entender este asunto del problema de la vida que es tan importante en la Biblia, tenemos que irnos al Génesis capítulo 1 y versículo 2, y ahí tenemos al yo. Soy yo en ese círculo. De hecho puse el diagrama y tenemos el yo. Ahí estoy yo. Pero este yo, la Biblia nos dice que fue creado por Dios. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y todo el capítulo 1 y 2 de Génesis nos habla de cómo Dios va creando las cosas tan hermosas que hay a nuestro alrededor. Y luego crea al hombre y a la mujer. Y los creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál era la intención de ser a su imagen y semejanza? De poderse comunicar. Tenemos en nosotros esa oportunidad de comprender a Dios, a diferencia de los animales que no tienen conciencia de sí mismos. Nosotros tenemos la oportunidad de tener conciencia de nosotros mismos y de los demás. Entonces Dios y el yo interconectados. Pero también tenemos esa conexión con los otros. ¿No le pareció bueno a Dios que Adán estuviera solo, verdad? Y entonces tenemos al otro en esa conexión entre Dios, yo y los otros. Una conexión perfecta, una conexión de amor, de comunión, de comprensión, de afecto, de cariño, de entendimiento, de acompañarnos en el mismo proyecto de vida, con proyectos de vida en el cual serviríamos a Dios y le alabaríamos, para lo cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. Génesis 1 y 2 nos da esa visión inicial de cómo debió de haber sido todo. El ser humano creado con espíritu, cuerpo y alma. Dividido en tres, diríamos, el esquema, ¿no? La palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, la conciencia; el espíritu, la intuición; el espíritu, también el cuerpo y el alma. ¿Quién debería de dirigir en ese inicio? El espíritu dirigiendo al alma y dirigiendo al cuerpo. El alma en las emociones, la voluntad y la mente. Ese eres tú. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El espíritu, el alma, la mente. La mente. A ver, si puedes pensar en lo que estás pensando o en lo que has pensado. ¿Si llegas a pensar en lo que has pensado? Sí, ¿verdad? Sí puedes pensar en lo que has pensado. Puedes pensar en tus emociones, en lo que sientes. Más o menos, sí. Si yo te pregunto, ¿cómo estás? Bueno, si te saludo, tú me vas a decir que estás rete bien, a todos bien. Pero si de veras nos sentamos aparte y te pregunto, ¿cómo estás? Quizás me saques
tus sentimientos, ¿verdad? Porque esos sí los puedes ver. Bueno, los puedes pensar de cómo te sientes y los puedes expresar. Pero yo no los puedo ver. ¿Estás de acuerdo? El cuerpo sí lo puedo ver, en la parte exterior. Ahí en ese cuerpo pues están una serie de necesidades en ese cuerpo. Pero el alma ya es algo más interior. Y el espíritu es todavía más interior. Ahí sí podrás saber de tu alma, tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, sí podrás saber. Y más o menos podemos escarbar tú y yo cómo estás en tu alma. Pero a nivel espiritual, eso es más profundo. ¿Por qué no podemos saber qué tanto está nuestro espíritu? Porque el espíritu fue diseñado para gobernarnos a nosotros y nosotros no lo podemos gobernar a él. Sí podemos lastimarlo, pero no podemos gobernarlo. Lo espiritual es más profundo porque fue hecho para gobernarnos a nosotros. Ese es el propósito de Dios. Entonces tenemos ahí la vida Zoe, la vida espiritual más profunda, la vida Suge, que es la vida del alma, y la vida Bios, que es la corporal. Eso es la vida, allí está. Y las tres integradas es la vida plena. Génesis 1 y Génesis 2. Pero Génesis 3, ¿qué nos habla? ¿Qué pasó? ¿Quién intervino? La serpiente. Génesis 3 ya es el pecado. Génesis 3 es lo que ahora nos tocó vivir a nosotros, como descendencia de Adán y Eva. En Génesis 3, la conexión entre Dios, yo y los otros, ¿qué le pasó? Se perdió por causa del pecado. Por causa del pecado se perdió esa conexión entre el yo, Dios y los otros. Por eso nos tienen que recordar: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ni amamos a Dios, ni amamos a nuestros prójimos, ni nos amamos a nosotros mismos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y en pecado nacimos todos nosotros. En Génesis 3 nos habla de un efecto inmediato del pecado, es la vergüenza. ¿Te acuerdas cuando tomaron ese fruto prohibido? ¿Qué pasó? Fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y vieron que estaban ¿qué? Desnudos, y trataron de taparse. ¿Qué? Antes no estaban desnudos, cuando estaban en Génesis 1 y 2 en el paraíso, sí estaban desnudos, pero ahora ¿qué pasó por efecto del pecado? Se vieron y se avergonzaron el uno del otro. El pecado nos provoca vergüenza. Nos avergonzamos y tratamos de ocultar lo que está aquí adentro del otro. No queremos que el otro nos vea lo que está aquí adentro. Por causa de nuestro pecado hay vergüenza. Pero no tan solo eso, sino también hay culpa. Dice Génesis 3:8 que oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto del día, y algo diferente pasó en esta ocasión. Dice que se escondieron de la presencia de Dios porque tuvieron culpa. ¿Conoces tú la culpa? Todos la conocemos. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos originalmente de la gloria de Dios, así que todos sabemos lo que es la vergüenza, todos sabemos lo que es la culpa. Y qué tremendo peso de la culpa. La culpa como una gran joroba en nuestras espaldas. Y por eso nos escondemos de Dios.
Adán y Eva se escondieron de Dios. Y luego también en Génesis 3:10 nos dice otro efecto del pecado, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué Dios no lo sabía? Era como niño, ¿no? Los bebés están chiquitos, qué hermosos los bebés, y luego se ponen así, no me ves, ¿no? Se esconden así, ¿sí has visto? Se quieren esconder así, tapándose los ojos. Así estaba Adán, como escondiéndose del Dios omnipotente, omnisciente, el que todo lo sabe. Ellos estaban escondiéndose. ¿Y qué dice Dios? Ya te vi, eres un pecador. ¿Así? No, dice, Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta que llega al alma de un hombre, una mujer, cuando está a un paso de tener el encuentro con Dios, Dios llega a nuestro interior y nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿A dónde te ha llevado la vida que has tomado, los caminos que has tomado? ¿Dónde estás tú? Y al fin Adán habla con Dios y le dice la verdad. Primero le dice un sentimiento, tengo miedo. Tengo miedo de ti. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay culpa, vergüenza y hay sentimiento de miedo. Tengo miedo. Pero Adán se resiste, porque también en nosotros hay una resistencia a Dios. Esa vida que no es vida nos lleva a estar echándole culpa a los demás. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella fue la culpable. Una resistencia a no aceptar su responsabilidad como parte del pecado. Y así vivimos nuestras vidas antes de Cristo. Así vivimos muriendo. A ver, ¿qué hay? Vergüenza, culpa, miedo, acusando a los demás. Y aún a Dios, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué te metiste con mis familiares y te llevaste a mis amados? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la tendencia natural del hombre por causa del pecado. ¿Y cuánto tiempo podemos llevar con todo eso y acusándole a Dios? Puede llevarse muchos años, quizás toda la vida, esta gente desde niño hasta la muerte, echándole la culpa a Dios, enojado con Dios por la vida que le tocó. Y eso no es vida. La Biblia lo dice muy claramente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y si estás aquí es porque de una forma u otra Dios ha hablado a tu corazón para cambiar la vida, para darte otra forma de vida. Ya no puedes seguir así el asunto del pecado. ¿Qué pasa en el diagrama? Si vemos el diagrama, espíritu, cuerpo y alma, Zoe, bios, sujo, vemos un diagrama diferente donde ya el espíritu ya no está. La vida se ha convertido en una vida del alma, anímica, y una vida del cuerpo, pero el espíritu está muerto. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 dice, estabais muertos en delitos y pecados. Estabas muerto. Dios nos ve como muertos para Él. Para los demás estamos como vivos. Pero para un muerto, si le picas con un alfiler, ¿qué va a pasar con ese muerto? Y le pones un encendedor y le pones ahí le quemas. ¿Qué va a pasar con ese muerto? Nada, no es sensible. Así es para Dios. Dios habla a la persona y la persona como si no hablara Dios.
Pasan situaciones en su vida y la persona inalterada para con Dios. ¿Qué tiene que pasar en esa vida para que se dé cuenta de su situación? Un milagro de Dios. Un milagro, solo un milagro puede hacer que esa muerte deje de ser muerte y pase a ser vida. Por eso, la vida es muertos enterrando a sus muertos. Así lo ve Dios. Déjame platicarte una historia respecto ya al tema de la vida abundante. Harry Leyer era un holandés apasionado por los caballos. En los años de 1940, esa historia es vieja. En los años de 1940 era maestro de una escuela de caballos para niñas en Holanda. Él fue a un lugar donde vendían caballos, pero se le hizo tarde, llegó tarde a la subasta de caballos y ya se habían llevado a los mejores caballos. Ya nada más quedaban caballos destinados al matadero que ya nadie quería. Y él vio a un caballo dentro de esos lote de caballos, un caballo que estaba descuidado al máximo. Era color blanco, pero tenía feas heridas en los muslos. Tenía 8 años, un animal, caballo, en promedio puede vivir hasta 16 años. El animal todavía tenía las marcas hechas porque había sido usado para la carga. Así es que este animal tenía pocas posibilidades de vida ya, útil. Y ya nadie lo querría, así es que valdría más su peso en carne que usarían para alimentar a los perros. Algo llamó la atención de Harry de este caballo. Sus ojos, su mirada, algo pasó especial, y esto es una historia real, que le hizo preguntarle al dueño: oiga, ¿y ese caballo que parece gris, entre blanco y gris, cuánto lo deja? Pues mire, se va a sacrificar, pero si usted paga $80, se lo doy. Está bien, me lo llevo, para no irse vacío. En su regreso ya traía un carro para transportar caballo, se llevó el caballo. Este caballo se llamó Copo de Nieve. Cuando los hijos de Harry vieron a este caballo, así lo llamaron, Copo de Nieve. Y fue recibido en la familia. Esos ojos llamativos daban mucha expresión a ese caballo y daba compasión. Así es que se dedicaron a cuidar bien este caballito, y fue un caballo manso y digno de confianza, que incluso las niñas se subían al caballo y no había problema de montarlo. Y en diversas oportunidades Larry también lo montó a la playa. Así es que mejoró su aspecto, ya no era un animal tan feo como antes, y un vecino de la granja le dijo a Larry: oye, tienes varios caballos, ¿por qué no me vendes ese? El que le llaman Copo de Nieve. Y Larry le dice: bueno, pues, ¿cuánto me das? Te doy $300 por él. Bueno, pues es un buen negocio, te lo dejo. Y Copo de Nieve se fue a la granja vecina. Ahí lo tuvo un tiempo, pero se fue molestando el nuevo dueño porque continuamente tenía que ir a buscar a Copo de Nieve a la casa de Larry. Y todos se preguntaron cómo es que había cruzado o saltado o pasado al otro rancho si había cercas muy grandes, y no podía ser que ese caballo pudiera saltar. Pero después de varias ocasiones que pasó eso, que el vecino se quejó para que le regresaran su caballo, Larry pensó: ¿qué tal si este es Copo de Nieve si salta? Y entonces lo puso en la pista que tenía para salto, y él empezó a montarlo, y resulta que sí saltaba. Copo de Nieve en realidad
en base al cariño que le había manifestado en la casa, en la alimentación. Era un caballo que podía saltar. Y Larry se le ocurrió ponerlo en competencias estatales y ganó premio. Y entonces se le ocurrió meterlo en las nacionales, en las competencias nacionales, y resultó ser que Copo de Nieve fue ganando uno tras de otro los torneos en los que se presentaban. Al final fue el campeón mundial de equitación en las Olimpiadas en 1950 y algo. Pocos sabían de su historia hasta que un reportero sacó la historia de Copo de Nieve y supo que era un animal destinado al matadero y cómo ahora este animal representaba el potencial al que podía aspirar un caballo bien tratado. Se convirtió pues en un símbolo de cómo lo ordinario puede ser extraordinario. Al final de cuentas, este caballo pasó como una estrella. Hasta películas hay de Copo de Nieve. Fue ganador en 1958 y 1959 y fue nombrado el caballo del año. Y ya nadie lo vería como un desecho, más bien como un campeón. Jesucristo vino a dar vida, ¿y qué? Vida en abundancia. Jesucristo viene precisamente para dar a aquel del cual se dice que ya no hay nada que hacer, para dar esperanza. En Isaías 42:3 hay una profecía sobre lo que haría Jesucristo y dice estas frases: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No quebrará la caña cascada. Algo que ya está cascado, un palo que está muy cascado, eso no lo quebrará. Vidas rotas, dice. Quizás tú te has sentido como una caña cascada, una vida en ruinas, una vida sin esperanza, una vida que ya no tiene para dónde más hacerse. O bien como un pábilo, dice, que humea. Pábilo es una vela ya chiquita a punto de acabarse. Dice, ni apagará ese pábilo que humea. Esa mecha que apenas ya no da para más, que apenas está como humo, ya casi extinguiéndose, dice, no la apagará. Creo que es la mejor forma de describir la manera en que Jesucristo viene a sacar del matadero aquellas vidas sin esperanza y vidas que creen que ya no tienen mucho que dar a la vida. Matrimonios que están a un paso de la muerte. Matrimonios, es más, que ya están enterrados en un divorcio. Vidas jóvenes que quizás ya no tienen esperanza de salir de las drogas. Personas que sienten tan agudo su cárcel del pecado que creen que no van a salir de ahí. Personas que quizás piensan que ya no van a poder producir frutos y no tienen expectativas de ser algo más en el reino. Pero Jesús les dice, no, el ladrón sí viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿A quiénes se los dice? Cuando lo estaban cuestionando a Jesús, criticándole de sus discípulos que no se lavaban las manos, y viendo la forma orgullosa de ser de los religiosos que se creían muy aptos para estar criticando porque no se lavaban las manos, Jesucristo dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El médico no viene a sanar sanos, sino viene a sanar enfermos. Y dice después Pablo, es que él no escogió sino a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es,
para que lo sea. Una vida abundante es una vida plena, una vida llena del Espíritu de Dios. Una vida, la palabra abundante también significa sobrada de vida. Una vida que sobreabunda la vida. Una vida que vale la pena vivirla. Una vida, y quiero que te localices en el día del juicio. Ahí está el gran trono de Dios, y ahí estás tú, estás al frente. Y que Dios te preguntara, si tuvieras la oportunidad de volver a tu pasado y a vivir la vida, ¿la vivirías? ¿Estarías dispuesto a vivir la misma vida? Una vida abundante, dirías, claro que sí, Señor. Una vida en donde tú podrías decir, sí, claro que sí. Yo vivo la vida abundante y volvería a vivir esta vida si tú me das la oportunidad, igual como la estoy viviendo, porque vivo la vida abundante. ¿Tú estarías dispuesto? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿En el gozo de su presencia? ¿En la plenitud de su espíritu? ¿O no? Bueno, Jesucristo vino para darte no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Vino para restaurar la conexión perdida. Isaías 61:4 dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Y en el esquema, ya lo está poniendo Uzi, en el esquema es otra vez restaurar la presencia del Espíritu, gobernando una vida. Eso profundo que hay en ti, ya no tú lo gobiernas, sino lo gobierna Dios. Y eso que está profundo en ti, viene a gobernar tu alma y viene a gobernar tu cuerpo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesucristo vino para darte una conciencia, vivir bajo la inspiración del Espíritu, que me permite discernir para no andar en la carne, y sí estar deseoso de andar en el Espíritu. Una intuición, la intuición del Espíritu, que me permite entender su gran aceptación hacia mi vida. Efesios 1:6 dice que Dios me hizo acepto en el amado. Soy aceptado por Cristo, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino porque Él me ama. Soy amado, soy aceptado. Y esa intuición de su cuidado, porque Él es mi buen pastor. Él es muy buen pastor y nada me falta. En lugar de delicados pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me pastorea. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y esa comunión de vida, de saber que yo ya no estoy solo, ahora su presencia está en mí. Dice el Señor, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes y estaré con ustedes. Quiero preguntarte, ¿tú ya vives esa vida abundante? Y si no lo has hecho, si no sabes lo que es vivir la vida abundante, yo te invito, a menos que tú te creas como los fariseos que no requieren al médico, y tú reconoces que eres como el pecador que necesita, el enfermo que necesita del médico. Si tú no vives esa vida abundante, yo te invito a que escuches esta palabra y le digas a Jesús, Jesús, yo. Estás diciendo que has venido a darme vida en abundancia. Yo la quiero. Yo la quiero. Dame la oportunidad de vivir esa vida que tú ofreces. Quiero quitar mis miedos, mis culpas, mis vergüenzas. No lo puedo hacer yo, pero tú lo puedes hacer, Señor.
¿Tendrías a bien hacerlo? ¿Por qué? ¿Porque te lo mereces? Por gracia, por pura gracia es que Dios actúa. Si tú quebrantas tu corazón y le pides a Él esa vida verdadera, ¿lo harás? ¿Lo querrás? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y como hemos hecho otras veces, aquel que quiera pasar y arrodillarse, nos arrodillamos, o allá en tu lugar te arrodillas. Y si tú sientes que necesitas la vida abundante, que quieres pedirle a Dios y estás de acuerdo en aceptar esa oferta, ¿por qué no pasas al frente? Nos arrodillamos, o allí en tu lugar. No tendría por qué hacerlo el Señor. Nada hay que podamos nosotros hacer para comprar su favor. Somos culpables, somos responsables. Ante Dios no hay justificación y no hay ninguna buena obra que podamos hacer para pagar la salvación que Cristo ofrece. Hoy estamos ante ti, Señor, en la realidad de nuestra situación. Tú conoces quién necesitaba escuchar este mensaje y sabes muy bien cómo está la condición de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, en humildad, humildemente, que nos permitas vivir la vida abundante. Tú la ofreciste, para eso veniste, para darnos una vida que sobrevida, una vida que dé vida, una vida que no sea víctima de las circunstancias y que vaya más allá de las circunstancias, una vida plena, una vida en el gozo, a pesar de que nos rodee el pecado, la incomprensión y la soledad. Contigo no estamos solos. Una vida de aceptación en ti. A pesar de nuestros errores, tú nos amas, has decidido amarnos y eso nada lo cambia. En este momento, Señor, aquí está tu pueblo, humildemente, de rodillas, solicitando que extiendas tu mano para que nos des vida y vida en abundancia. Te lo pedimos, Señor, humildemente, y te lo agradecemos tanto. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este canto y vamos a ponernos de pie. Seguimos de pie y entonamos este canto.